Ahora vamos a analizar el circuito de emisor común por divisor de voltaje. Esta es una variación del circuito de emisor común de polarización fija, en el cual se hacen algunas mejoras para controlar de mejor manera el funcionamiento del amplificador. Pero antes que veamos el circuito como tal, vamos a hacer un repaso de en qué consiste un divisor de voltaje. Es un concepto que se maneja desde la clase de circuitos 1. Acá tenemos esta configuración en la que hay una fuente de voltaje V sub in, en la cual se conectan en serie dos resistencias. Sería la resistencia R1 y la resistencia R2. Supondríamos que están en serie. Acá hay una conexión para medir el voltaje VR2 entre este nodo y tierra. Pero asumimos en este caso que para que se dé el efecto de división de voltaje no debería circular ninguna corriente a través de esta conexión que tenemos nosotros acá. Si se conectara una tercera resistencia R3 entre este conector y tierra, entonces habría una variación. Sin embargo, también podríamos asumir que como estarían en paralelo, pues se mantendría el voltaje. Pero bueno, en este caso tenemos estas dos resistencias en serie, R1 y R2, y utilizando el divisor de voltaje, recordemos que se puede determinar qué caída de voltaje hay en cada una de estas resistencias. ¿Cómo lo hacemos? Para la resistencia 1, pues básicamente encontramos el voltaje a través de esa resistencia como el voltaje principal de alimentación, V sub in, multiplicado por ese mismo valor de resistencia a la cual estamos calculando el voltaje, dividido entre la suma de las dos resistencias. Lo mismo aplicaría para la resistencia R2. Para encontrar su voltaje, multiplicaríamos el voltaje de la fuente, V sub in, por el valor de esa resistencia, que en este caso es R2, dividido entre la suma de ellas dos. Así nosotros tendríamos el voltaje de cada una de las resistencias y naturalmente la sumatoria de los voltajes acumulado entre las dos tiene que dar igual al voltaje principal, que es el de la fuente. Vamos a ver un ejemplo, pongámosles valores a estos voltajes y resistencias. Imaginémonos que nuestra fuente es de 12 voltios, que R1 es la más grande, sería de 5 ohmios, y R2 es la más pequeña, que es de 3. Naturalmente asumiríamos que la resistencia que tenga mayor caída de voltaje es la que tenga mayor valor de resistencia. Es decir, R1 debería tener un voltaje mayor que R2. Ponemos los datos en la ecuación. Aquí está el voltaje de la resistencia 1, serían los 12 voltios por los 5 ohmios que tiene esa resistencia, dividido entre 8, que es la suma de las dos. Y al final el voltaje a través de R1 sería de 7.5 voltios. En cambio, en la resistencia 2 también multiplicamos 12 voltios por 3, que es el valor de esa resistencia, entre la suma de las dos, y nos daría un valor de 4.5 voltios. Es decir, se cumple que el voltaje en R2, o la caída de voltaje en R2, es menor porque el valor de resistencia de R2 es menor también. Y también tiene que cumplirse que la sumatoria de estas dos resistencias tiene que dar igual al de la fuente. Sumamos 7.5 más 4.5 voltios y nos dan exactamente los 12 voltios. Así, empleando esta técnica del divisor de voltaje, nosotros podemos saber el valor de voltaje en estas resistencias bajo esta configuración. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a servir para determinar voltajes en nuestro circuito de emisor común por divisor de voltaje. Acá tenemos nosotros la configuración de ese circuito. ¿Qué diferencia tiene con respecto al emisor común de polarización fija? En primer lugar, podemos ver que en la base ya no hay solamente una resistencia RB aquí arriba. Ahora hay dos, RB1, que está en la misma posición que tenía el circuito anterior, pero ahora incluimos este RB2 entre la base y tierra. Estas dos resistencias son las que le dan el nombre al circuito, porque si se fijan, son dos resistencias que están conectadas a través de una fuente, en este caso la fuente de DC, que sería VCC. Luego baja la corriente a través de RB1 y otra parte de corriente iría a través de RB2. Estas serían las dos resistencias a las cuales nosotros le aplicaríamos la técnica del divisor de voltaje. ¿Y por qué se colocan? ¿Por qué no se deja solamente el RB original que teníamos aquí arriba antes en la polarización fija? Pues básicamente, al tener estas dos resistencias, nosotros podemos modificar algunos de los parámetros de nuestro circuito. Recordemos que antes
El valor de RB determinaba muchas cosas en el circuito, la ganancia, la ganancia de voltaje, de corriente, la impedancia de entrada. Ahora, como RB era una sola resistencia, era un valor que no podíamos estar variando porque entonces iba a cambiar la polarización del circuito, es decir, es un valor que se definía y no se podía variar. Pero ahora nosotros podemos definir la relación entre RB1 y RB2 y así modificar el funcionamiento del circuito y principalmente la ganancia de corriente, lo vamos a ver más adelante. Y naturalmente la impedancia de entrada. Pero bueno, ese es uno de los principales cambios, RB1 y RB2. Ahora separamos RB en dos resistencias que están en divisor de voltaje. Siempre tenemos nuestra señal de entrada B sub I. Acá arriba tenemos siempre la resistencia RC de colector a través de la cual pasaría la corriente de salida. Tenemos nuestro transistor normalmente, pero acá hay otra variación en el emisor. En la configuración anterior de emisor común, el emisor se conectaba directamente a tierra. No había ni resistencia RE ni este capacitor C3. Entonces, ¿por qué se incluyen? También para diferenciar o para poder hacer variaciones en el comportamiento del circuito. Al tener una resistencia RE que nosotros como ingenieros definimos, podemos variar la corriente de emisor en corriente directa, en DC, con el solo hecho de definir el valor de esta resistencia RE. ¿Por qué solamente variaría en corriente directa? Por el capacitor C3. Recordemos que un capacitor para corriente directa se comporta como un circuito abierto. Entonces en corriente directa este capacitor es como que no existiera, como que no hubiera nada acá y la resistencia RE estaría sola en corriente directa. Pero en corriente alterna recordemos que el capacitor se comporta como un cortocircuito. Entonces básicamente cortocircuitamos esta resistencia RE y es como que no existiera y el emisor se conectaría directamente a tierra. Entonces aquí está la principal diferencia de estos dos componentes. En corriente directa existe la resistencia RE con la cual nosotros podemos manipular la corriente de emisor en DC. En corriente alterna no existe la corriente RE, sino que se conecta directamente el emisor a tierra, se cortocircuita. Y entonces tenemos el emisor común en corriente alterna, así como en la polarización fija lo hemos analizado anteriormente. Esas serían las principales variaciones de este circuito con respecto al que estudiamos anteriormente. Ahora pasemos a analizar primero el DC. Aquí estaría el circuito en la forma que se comportaría en corriente directa. Recordemos que aquí los principales actores son los capacitores. El capacitor C1 está abierto, por lo tanto esta fuente B sub I no ejerce ningún cambio en el circuito, es como que no existiera y por lo tanto acá ya no tenemos la fuente de corriente alterna. Acá este capacitor C2 también desconecta el colector de cualquier cosa que tengamos en la salida y por lo tanto el colector aquí ya no tiene nada conectado. Y como mencioné anteriormente, el capacitor C3 al ser un circuito abierto o considerarse un circuito abierto es como que tampoco existiera y lo podemos ver acá, no tenemos capacitor C3. Entonces básicamente nuestro circuito se comporta como lo tenemos aquí en la imagen. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que recordar y es que la corriente de base es una corriente bastante pequeña. Lo habíamos visto en cálculos anteriores en algunos ejercicios que la corriente de base está en el rango de los microamperios. Es decir, existe, sí, y se necesita esa corriente para polarizar el transistor. Pero si lo miramos a grandes rasgos, es una corriente tan pequeña que para algunos cálculos podemos nosotros decir que es aproximadamente 0 amperios. Sabemos que nunca puede ser igual a 0 amperios, pero sí es bastante cerca porque es muy pequeña. ¿Por qué nos interesa a nosotros asumir que la corriente de base es tan pequeña que la podemos aproximar a 0? Porque si es aproximadamente 0, asumiríamos que acá no circularía corriente y podemos nosotros calcular los voltajes con la técnica del divisor de voltaje que analizamos al principio. Y eso es lo que hacemos acá. Para determinar el valor del voltaje en la resistencia B2, que es la ecuación que tenemos acá, es aproximadamente el voltaje de la fuente multiplicado por ese valor de resistencia y dividido entre la suma de RB1 y RB2.
por la división de voltaje que vimos al inicio del repaso. Y acá hay que estar muy claros en que aquí pongo el símbolo de aproximado, porque no es estrictamente real esto que estamos diciendo. No es exactamente igual porque hay una corriente de base. El detalle es que asumimos que es tan pequeña que podemos tomar nosotros esta libertad de calcular el voltaje de la resistencia de base 2 de esta forma. Al final de cuentas, el resultado que nos va a dar de voltaje va a ser diferente al voltaje real, pero va a ser tan cercano que para efectos de los cálculos, pues para nosotros es más que suficiente. Y después de calcular el voltaje en esta resistencia, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya conocemos el voltaje entre base y emisor. Habíamos dicho que es un constante de 0.7 voltios. Entonces, si conocemos este voltaje de acá, si conocemos el de base emisor, ya solo nos faltaría el voltaje de la resistencia del emisor. Y entonces, por ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje de la resistencia del emisor va a ser el de esta resistencia menos los 0.7 voltios que tenemos acá. Y así encontramos el voltaje de esta resistencia. Y finalmente, si conocemos su voltaje y conocemos su valor de resistencia, por pura ley de Ohm, podemos entonces encontrar la corriente del emisor en corriente directa, que sería el valor que tenemos acá. Y así de sencillo nosotros podemos encontrar ese valor de corriente de emisor en DC. Y ya sabemos que a partir de ese valor de corriente podemos encontrar el valor de la resistencia RE para nuestro modelo equivalente. Y si se fijan, acá hay algo muy importante. Dependiendo del valor de esta resistencia RE, que nosotros la pusimos ahí, no era necesaria porque ya vimos en el circuito de polarización fija que no había resistencia, estaba cortocircuitado. Pero acá incluimos esta resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos escoger el valor que va a tener esta resistencia y podemos ver aquí en la ecuación que este valor de resistencia va a cambiar el valor de la corriente de emisor. Y a su vez, el variar el valor de la corriente de emisor varía el valor de la resistencia RE de nuestro modelo equivalente. Por tanto, cambiando el funcionamiento de nuestro circuito amplificador. Es decir, podemos elegir valores de RE que nos den una resistencia equivalente pequeña. Y a la larga sabemos que el circuito funciona mejor si esa resistencia RE minúscula es pequeña. Básicamente por eso se incluyó esta resistencia y lo podemos ver aquí en nuestro análisis de DC. Ahora que finalizamos ese análisis, pasemos al de corriente alterna. Nuestro circuito se comportaría de esta forma. Como vemos, el capacitor C1 ahora se comporta como un corto, entonces conecta la fuente de señal con la base, y aquí ya la tenemos conectada en este lado. El capacitor C2 también conecta el colector con el punto de medición del voltaje de salida, entonces aquí también ya está conectado. Y el emisor, al cortocircuitar la resistencia RE de emisor, básicamente se convierte en un corto, y lo podemos ver aquí en este lado. Si se fijan, aquí está el símbolo de la resistencia RE, pero realmente ya no hay una resistencia porque el capacitor la cortocircuitó. Entonces básicamente acá ya nuestro circuito se convirtió en emisor común puro, porque el emisor se va directamente a tierra. Ese es el efecto que ocasiona en este análisis de corriente alterna. Y así como en el caso anterior, en corriente alterna nuestra fuente de DC se comporta como una fuente de 0 voltios. Y una fuente de 0 voltios básicamente es un cortocircuito. Entonces acá también cortocircuitamos la fuente y eso nos permitió conectar este nodo que está aquí arriba con tierra. Y como ahora estas dos resistencias están conectadas directamente a tierra por este nodo que está acá, entonces podemos reacomodar el circuito de forma que todo lo que vaya conectado a tierra apunte hacia abajo. Y aquí tenemos ese circuito, es el mismo, con la variación de que RB1 y RC, que son las que estaban arriba, las pasamos conectadas hacia abajo porque van conectadas a tierra. Aquí está RB1, que básicamente queda en paralelo con RB2. Ese es otro efecto interesante, ya que en corriente alterna estas dos resistencias se consideran en paralelo. Y RC, que estaba arriba, también la pasamos acá a conectar a tierra, al emisor. Entonces básicamente RC conecta entre colector y emisor. Finalmente, para terminar el análisis de este circuito de corriente alterna, hay que reemplazar este transistor
por el modelo equivalente simplificado, que es el que tenemos aquí arriba. Entonces quitamos esto, ponemos todo este circuito que está aquí arriba en lugar del transistor y nos quedaría este modelo de corriente alterna con el circuito equivalente RE. Básicamente están las dos resistencias en paralelo, RB1 y RB2. Está la resistencia de entrada del transistor, que es beta RE. Está la fuente de corriente dependiente, que nos da IC, que es igual a beta corriente de base. Y la resistencia de salida del transistor, que es R sub O. Y luego en paralelo con esa tenemos la resistencia RC del colector. Aquí está nuestro circuito completo. Y el análisis es prácticamente el mismo al que habíamos hecho nosotros en el circuito de polarización fija. ¿Qué es lo único que cambia? La entrada. Que antes teníamos solamente una RB de base y ahora tenemos dos, RB1 y RB2. Pero si sacamos el paralelo de estas dos resistencias, entonces el análisis es exactamente igual al que teníamos para el circuito de polarización fija. Vamos a ver los cálculos, en este caso primero la impedancia de entrada. Y recordemos que con la impedancia de entrada básicamente miramos qué resistencia hay entre los dos terminales de entrada, es decir, los terminales de la fuente. Y la resistencia que hay es el paralelo de estas tres resistencias. Ya de este punto hacia la derecha ya no aplica porque esa ya es la parte del circuito de salida. Entonces estas tres resistencias en paralelo corresponderían con la impedancia de entrada. Y sabemos muy bien que la ecuación sería esta que está acá. Aquí ya tenemos determinada nuestra impedancia de entrada y naturalmente depende de los valores de estas tres resistencias. Resistencias que nosotros definimos. RB1 la definimos nosotros, RB2 también la definimos y ya mencioné anteriormente que la resistencia equivalente RE la podemos manipular cambiando en el análisis de DC la resistencia del emisor. Entonces la impedancia de entrada nosotros podríamos definirla dependiendo de los valores de resistencia que coloquemos acá. Luego pasamos a la impedancia de salida. Y acá lo interesante es que si observamos todo el circuito de salida de nuestro amplificador, es exactamente igual al que teníamos para el emisor común de polarización fija, porque en la salida no añadimos nada. Lo que habíamos añadido se cortocircuitó, entonces tenemos exactamente los mismos elementos: la fuente de corriente, la resistencia de salida y la resistencia del colector. Entonces, como no cambió nada acá, el análisis es exactamente el mismo. Cortocircuitamos la entrada, el voltaje de entrada se hace cero y la corriente de entrada también se hace cero porque no se genera ninguna corriente. Por lo tanto, la corriente de base también se hace cero, ya que esta era la única fuente en este extremo. Y al ser cero la corriente de base, la de colector también va a ser cero porque es igual a beta por corriente de base. Entonces, esta fuente es como que no existiera. Y solamente nos quedan las dos resistencias en paralelo, R sub O y RC. Y básicamente esa es la impedancia de salida de nuestro circuito. Y también recordemos que si la resistencia de salida del transistor es bastante grande, la impedancia de salida se acercaría bastante a la resistencia en el capacitor. Entonces así también nosotros podemos definir qué impedancia va a tener en salida nuestro amplificador, definiendo qué valor va a tener RC. Con respecto a la ganancia de voltaje, replicamos también la lógica para poderlo determinar. La ganancia de voltaje es igual al voltaje de salida entre el de entrada y lo relacionamos ambos con la corriente de base, que es la que está tanto en la entrada como en la salida. Entonces, voltaje de salida entre corriente de base multiplicado por la corriente de base entre el voltaje de entrada. El análisis no cambiaría en cuanto a la salida, por lo que dijimos que la salida es exactamente la misma en este caso. No cambió el circuito de salida, entonces lo único que hacemos es pasar el paralelo de estas dos resistencias y ya luego podemos determinar fácilmente por ley de Ohm el voltaje de salida, que sería esta ecuación. Luego reemplazamos la corriente de colector por beta corriente de base y la despejamos, la pasamos a dividir al otro lado para tener aquí ya nuestra expresión inicial, que es exactamente la misma que teníamos en el de polarización fija. Con respecto a la entrada, tampoco varía porque recordemos que la corriente de base se mide en esta resistencia. Entonces, a pesar de que acá cambiamos estas dos resistencias, antes era una sola y ahora son dos en paralelo, esta de aquí no se ve afectada en cuanto a voltaje y en cuanto a corriente tampoco, porque la corriente de base es la que circula a través de ella. Entonces la ecuación es la misma, la obtenemos por ley de Ohm
y luego despejamos para tener nuestro término, y al multiplicar estos dos términos entonces obtenemos la ganancia de voltaje. Acá podemos observar básicamente que la ganancia de voltaje en esta configuración es exactamente la misma que teníamos en la configuración de polarización fija. Sin embargo, aquí nosotros podemos variar este valor de RE. Y esa es una principal diferencia, por lo menos en cuanto al diseño del circuito. Porque en el de polarización fija, la resistencia RE era poco lo que podíamos hacer para variarla. Entonces, pues la ganancia estaba fija, así como el nombre lo dice. Pero acá, al nosotros poder variar el valor de la corriente de emisor y el variar el valor de esta resistencia, entonces podemos también cambiar la ganancia de voltaje. Entenderíamos que entre más pequeña sea esta resistencia, más grande va a ser la ganancia de voltaje. Entonces esa es una gran ventaja, la posibilidad de poder afectar los valores de resistencias de modo que el comportamiento de nuestro amplificador mejore o empeore dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Y esa es la principal diferencia con respecto al circuito anterior. Finalmente, para la ganancia de corriente, hay una sola pequeña diferencia con respecto al análisis que hicimos en el circuito anterior. Y es que ahora sí, la entrada va a depender de las resistencias RB1 y RB2. En cuanto a la salida es lo mismo, porque el circuito de salida no cambió de ninguna forma. Entonces, el término que encontramos en la salida es este que habíamos encontrado para el circuito de la clase anterior. En cuanto a la entrada, la principal variación es que ahora incluimos el paralelo entre RB1 y RB2 entre los términos de nuestra ecuación. Y recordemos que estas dos ecuaciones salían a partir de la técnica del divisor de corriente, que es muy similar al divisor de voltaje, nada más que está enfocado a las corrientes. Y básicamente tendríamos este término donde ya se incluye el paralelo de estas dos resistencias. De igual forma, multiplicamos este término por este término y así obtenemos la ganancia de corriente, que sería igual a esta multiplicación. Y aquí entonces tendríamos nosotros la ecuación para nuestra ganancia de corriente. Aquí también se cumple el hecho de que si el paralelo de estas dos resistencias es mucho más grande que beta RE y a su vez R sub O de la salida es mucho más grande que RC, se cancelan términos y entonces la ganancia de corriente se va a acercar lo más posible al valor de beta, que beta es nuestra amplificación de corriente que nos da el fabricante. Entonces eso no se pierde. Sin embargo, la principal diferencia es parecido a lo que comentaba con la ganancia de voltaje. Al poder nosotros definir los valores de RB1, RB2 y esta RE, nosotros podemos modificar la ganancia de corriente en nuestro amplificador y hacerla mayor o menor dependiendo de lo que queramos. Aquí hay algo que quisiera aclarar, es un detalle que se me escapó, pero aquí abajo puse RB y aquí también quedó en la fórmula. Pero no es RB porque recordemos que se cambió por dos resistencias en paralelo. Y aquí en este término sí está correcto. Aquí sería dividido entre RB1 en paralelo con RB2 más beta RE. Entonces me excuso por ese detalle que se me escapó. Pero ya estamos claros que aquí este RB se debe reemplazar por RB1 en paralelo con RB2. Eso sería básicamente el análisis de nuestro circuito de emisor común con divisor de voltaje. Ahora pasaremos a analizar un ejercicio y ver cómo funciona todo esto ya viendo los valores en un circuito amplificador común. Espero que les haya sido de utilidad y nos veremos en la próxima.